Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día, auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y... nada. Con la caja saludable, eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil. lacajasaludable.es. Débora García Bello, conocida por muchos como Débora Ciencia, es química y comunicadora científica. Es investigadora en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas de la Universidad de La Coruña y muchos la habréis visto en programas de televisión como Órbita Laica. Esta divulgadora ayuda a combatir los bulos con la mejor herramienta que existe, la evidencia científica. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con ella sobre la ignorancia que existe en la sociedad actual en materia de ciencia, sobre los charlatanes que inundan las redes sociales y sobre aspectos muy concretos que afectan de lleno al sector hortofrutícola, como es la polémica por el uso del plástico. Débora, un saludo, bienvenida al podcast de Única y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Hola Maribel, un placer estar con vosotros. Hay una evidencia que ya te he oído en varias intervenciones. Un 50% de la población no entiende las noticias sobre ciencia. ¿Crees que las autoridades, las instituciones están ya manos a la obra planteándose hacer algo al respecto o que piensan que es mejor como sociedad que sigamos viviendo en la ignorancia? Pues no lo sé, no sé si están haciendo algo. La impresión que tengo es que se está haciendo poco. Y bueno, ese dato que das, por cierto, es un dato que está medido, es decir, no me lo saco de la manga, Sí. esos datos se publican cada cierto tiempo, se hace una serie de encuestas sobre percepción social de la ciencia, sobre el nivel cultural, y ese es uno de los datos más llamativos, ¿no? Que la mitad de la población reconoce, porque esto lo reconocen, que no entienden las noticias de ciencia. Y es un problema. Y es un problema que, bueno, tiene muchos orígenes, ¿no? Pero uno de ellos quizás sea el sistema educativo, Ujú. que salimos con muy pocos conocimientos de ciencia. O sea, la gente que pasa a lo mejor solo por la educación secundaria o incluso por bachillerato piensa que, por ejemplo, química, ¿no? Claro, yo me dedico a la química, fui durante muchos años profesora de secundaria y bachillerato y entonces sé cómo está la situación. Y, por ejemplo, de química es que das, ¿qué? Un curso y medio. Las clases de química empiezan por la formulación, que muchos recordarán como algo terrorífico, ¿no? En lo que tienes que memorizar números, una suerte de sílabas que intercambian valencias con unas reglas que no se entienden muy bien. Entonces empiezas por ahí, y entonces, claro, eso aparta a muchas personas de la ciencia y de la comprensión, ¿no? Pero es que así están estipulados los programas. O sea, cómo tienes que empezar, qué cosas tienes que dar. Entonces, yo es una cosa que sentía cuando era profesora, ¿no? Que tenías que salirte un poco de la programación oficial para poder hacer algo que resultase atractivo y que fuese útil para estos chavales. Y si no te sales de ahí, si te ciñes a lo que te exige la programación oficial, pues es fácil que la gente salga sin ningún tipo de cultura científica al mundo. Entre que son muy pocas horas y estamos así, y esto lleva siendo así durante muchísimos años. Entonces creo que es un problema que hay que abordar, porque al final depende del buen hacer del profesor. Y no siempre, bueno, como en todas las profesiones, ¿no? Si te toca un buen profesor, estupendo, seguro que sales con una cultura científica maravillosa, pero como te toque a alguien que no, que está puesto ahí, a lo mejor ni siquiera tiene esa formación, porque pasan ese tipo de cosas, que los profesores de ciencias al final damos todo tipo de asignaturas y depende de la formación que tengas de base, pues puedes dar unas cosas mejor que otras, ¿no? Al final, pues por ejemplo, los químicos damos clase de química, física, biología, matemáticas, pero bueno, al final es una ciencia básica y puedes abordarlo a esos niveles sin ningún problema. Pero claro, si te encuentras a lo mejor alguien con una formación diferente
o que no tiene demasiado interés en su profesión, pues de ese grupo de alumnos que pasen por él, pues saldrán como salgan. Y es un problema que tenemos que ser honestos con que existe y luego se traslada a la sociedad adulta. Claro, eso te iba a hablar. Una vez que sales ya del centro educativo como adulto, o sea, tú como científica, ¿qué plantearías para paliar estos problemas? ¿Cómo podemos mejorar a nivel de sociedad si comprendemos que la ciencia no es solo algo teórico que está en los libros, ¿no? Sino algo que aplica a nuestro día a día? Pues haciendo un replanteamiento en el sistema educativo de los programas, haciendo, pues, controlando más la calidad educativa, o sea, porque al final, yo por lo que viví cuando me dedicaba a la enseñanza es que, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con inspecciones y demás era algo muy burocrático, pero muy pocas veces se metían en un aula a valorar cómo era la calidad de esa enseñanza, ¿no? Se da por hecho y es verdad que la mayoría de los profesores son buenos profesionales, pero hay otros que no y pasan muchos chavales por sus manos. Entonces creo que es algo que habría que controlar. Y luego, ¿qué más cosas hay que controlar? Pues al final la información. Es algo que aún no lo tengo claro, ¿eh? ¿Cómo controlar la información? Pues para que no se cuelen bulos desde redes sociales a medios de comunicación absolutamente serios y que se les presupone una serie de filtros, ¿no? Y que no los hay, ¿no? Pues por ejemplo, en las redes sociales sí que es cierto que hay grupos que a lo mejor se dedican pues a controlar, ¿no? A verificar algunas cuentas, algunos tweets que pueden ser especialmente, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Algunos tweets o en posts de Instagram que pueden ser especialmente dañinos porque contienen desinformación sobre Ujú. temas de salud, por ejemplo, y que sí que es cierto que a veces desaparecen, ¿no? Los borran, los bloquean, este tipo de cosas, pero no fluye, muchas veces tarda mucho en desaparecer esa desinformación y antes ya se ha hecho viral. ¿Cómo se controla todo eso? Y entonces, claro, a mí se me ocurre, es que no puedes apostarlo todo, pues por ejemplo, a un grupo de comunicación o a un grupo de periodistas que hagan de verificadores, no puedes. Yo creo que para cada ámbito de conocimiento debería haber como un panel de asesores o de expertos pues si son noticias que tienen que ver con la ciencia, ¿por qué no cuentas con un panel de expertos o de gente de ciencia, de varios ámbitos de la ciencia, que sirvan para verificar un poco esa información? En economía lo mismo, en política lo mismo, ¿no? Porque al final yo cuando hablo de cosas de ciencia y leo a veces en algunos medios de comunicación cosas y digo, esto está mal. Digo, también Exacto. estará mal cuando leo una noticia de economía, ¿no? ¿Qué diría Claro, un economista? ese es el problema, es que para mucha gente joven y no tan joven reconocen que su principal fuente para estar informados pues es a lo mejor WhatsApp o Instagram o Facebook, ¿no? Entonces, claro, a veces eso te iba a preguntar, ¿no? Que cómo hoy en día puedes hacer divulgación científica a pesar de, de las redes y con la cantidad de bulos que las inundan. No es como luchar contra un muro, porque a veces es más viral y se da más a conocer lo que aparece en la red social que lo que está comunicando un divulgador científico a lo mejor en un medio de comunicación considerado antiguo o tradicional. Sí, a ver, yo utilizo las redes sociales a mi Ujú. favor. Quiero decir, igual que puede tener difusión, muchísima difusión y hacerse viral un contenido que sea desinformación, también afortunadamente a veces se consigue hacer Claro. viral un contenido que es información de verdad. Y para eso, pues eso, estamos la gente que nos dedicamos a la divulgación científica, ¿no? Yo, por ejemplo, sé cómo hacerlo. A veces cuando genero un contenido, ya sé que, pues, por el tema de actualidad, por cómo lo preparé y demás, digo, esto se va a hacer viral Ajá. porque está bien hecho y es información. Es decir, podemos jugar a las mismas cartas que los desinformadores, ¿no? Pero para hacer las cosas bien. El problema es cuando la desinformación no desaparece o cuando a alguien le beneficia que haya esa desinformación. Bien porque hay algún tipo de interés de negocio detrás o bien porque hay una cosa que funciona muy bien, que es le doy un poco de bola a una desinformación para luego tener que contrastarla, o sea, como crear un, un tema que se vuelva como el tema del que estamos hablando todos, ¿no? Pero pasa en todos los medios de comunicación, de Sí. repente hay un tema y solo se habla de ese tema, y a veces, de alguna manera, como que compensa, ¿no? O sea, hay diferentes formas de combatir la desinformación y creo que a veces el tema de, bueno, combatir bulos, no todo el mundo es honesto, no todo el mundo lo hace bien, porque a algunos les compensa que haya bulos y que se vuelvan virales para luego desmentirlos. Cosas de este tipo, o sea, cosas de este tipo se ven.
Y entonces ahí estamos ante un problema muchísimo más gordo, porque si hay alguien más que al que se inventa esa desinformación, si beneficia a otras partes, pues claro, ahí tienes un caldo de cultivo que esa desinformación no desaparece en días. Ya. Sueles decir que el desconocimiento es el caldo de cultivo para la desinformación y aquí pues hacemos un alto en el camino para hablar de una noticia científica que, pues, que nos ha trascendido a todos y que lamentablemente lleva copando la actualidad y acaparando toda la atención desde 2020, ¿no? La pandemia. Imagino que pasas, Débora, muchas horas al día desmontando bulos en torno a la COVID-19. No sé, la última polémica que ha surgido es vacunar a niños, sí, no. Todo el mundo tiene una opinión, pero muchas veces es infundada, ¿no? Entonces tú como científica, ¿cómo rebates todo esto? Lo primero, o sea, la parte de mi Mm, trabajo, que es la que no se ve, es consultar toda la literatura científica que haya al respecto. Y para eso normalmente, aparte de tener formación científica, generalmente tenemos más herramientas quienes nos dedicamos a la investigación, porque sabemos cómo buscar, qué fuentes buscar, dónde acceder a ellas. Sabemos diferenciar la calidad de, porque no toda la literatura científica tiene la misma calidad, como en cualquier empleo, como en cualquier trabajo. Y entonces busco toda esa información, recopilo toda esa información, me confirmo cuál es a nivel científico, cuál es el consenso, ¿no? Porque en ciencia trabajamos por consenso y que eso al final te lo dan las autoridades sanitarias, pues verifico qué ha dicho sobre esto esta agencia reguladora, que se ha dicho en las autoridades sanitarias de este país, de este otro, en Europa, pues comprobar todo eso para dar una información que sea absolutamente fiable y que vaya acorde con el consenso científico y compartirla aportando todas las fuentes. Es decir, yo cuando hago un artículo, aunque tú lo leas, dices, ah, qué divulgativo, pero luego cada frase importante va enlazada al artículo científico o a la fuente oficial. Y eso es lo que creo que da pues, más fiabilidad, ¿no? Decir, ah, bueno, cada frase que afirma está fundamentada en algo. Y hacer una cosa totalmente divulgativa y que sea divulgativa es que tengo bien tomado el pulso de la sociedad, de qué es lo que saben y lo que no saben y para que se pueda entender. Y con el tema de, claro, el tema de las vacunas a niños es un tema muy sensible porque ujú. estamos hablando de niños y sí, es normal que la gente tenga más miedos y además con toda esta vorágine de desinformación y al final, como las vacunas son algo que no es obligatorio, ¿no? Que tú decides libremente, pues bueno, es un caldo de cultivo perfecto para que haya desinformación. Pero luego te vas a las autoridades sanitarias, a cuál es el consenso científico, y está claro que las vacunas son muy eficaces, que tenemos que proteger a los niños, principalmente, porque se han dado argumentos de perogrullo de para qué vacunas a un niño, pues para proteger al niño. Y, y eso, y ir a los, por ejemplo, cosas como datos de perfiles de seguridad. Pues los perfiles de seguridad que han dado las vacunas que estamos poniendo a los niños son excelentes, incluso mejores que el perfil de seguridad que daba para adultos, que ya eran muy buenos. Entonces, cuando ves esa información, a mí me da muchísima tranquilidad y digo, bueno, pues si alguien me pide consejo, que mucha gente me lo pide por privado, ¿no? Me Ujú. escriben de forma privada, Débora, ¿tú qué harías? ¿Vacuno a mis hijos o no? Y digo, estoy dando esa recomendación, pues claro, yo como científica te puedo decir, vacúnalos, por supuesto, tienes que protegerlos, ¿no? Y es algo que además beneficia a toda la sociedad, porque al final las vacunas son una forma de protección individual, pero sobre todo es una forma de protección colectiva. O sea, que tú te vacunes implica que estás protegiéndote no solo a ti, sino a la gente que está a tu alrededor y a lo mejor a personas que no se pueden vacunar. Y con los niños pasa lo mismo. Aparte de protegerse a ellos mismos, estás protegiendo a todo el colectivo, ¿no? Y ayudando a que esto se termine cuanto antes. Exacto. Débora, vamos aterrizando en un tema que nos atañe bastante a nosotros dentro del sector hortofrutícola, que es el tema del plástico. Es un tema del que eres una gran conocedora y supongo que también sabes que hay una auténtica demonización al plástico sin que realmente se estén planteando alternativas factibles, rentables. Nos gustaría que ahondaras un poco más los argumentos que realmente contrarrestan esas noticias negativas que muchas veces surgen en torno al plástico y que, claro, a nuestro sector le hacen muchísimo daño, ¿no? Así a bote pronto digo, pues el plástico sirve para preservar la seguridad de los alimentos, pero hay muchísimo más. Sí, hay muchísimo más. Y mira, es que el problema, todo lo que llevamos hablando en esta conversación Mm, sobre el problema de la incultura científica no solo afecta a la gente de a pie y común, ¿no? ujú. Afecta a todos los niveles. Y que afecta a todos los niveles quiere decir que se puede llegar a hacer normativas, a legislar en base a prejuicios y en base a desinformación.
Y es lo que parece que está ocurriendo con el tema de los plásticos. Es que la mayor parte de la población no sabe exactamente qué es un plástico. Eso para empezar, ¿no? Como si fuese un único material. Bueno, yo soy química, claro, y me dedico específicamente a ciencia de materiales. Y los plásticos son una familia enorme de materiales, enorme. O sea, hay muchísimos materiales que metemos dentro de eso que llamamos plásticos y cada uno tiene una función, cada uno tiene un impacto ambiental diferente, tiene diferentes usos. Entonces no podemos meterlo todo junto como si fuese un único material y juzgarlo y decir, no, el plástico está mal y punto. Y luego otra cosa que se hace con frecuencia es valorar a los plásticos solamente por cómo es el final de su vida útil, ¿no? Pues sí, mucha gente dice, el plástico contamina mucho. ¿Por qué? Porque es que si yo lo dejo abandonado en una playa o en el monte, es que tarda muchos años en biodegradarse, entonces es malísimo. Pues mira, en ciencia de materiales, para medir el impacto medioambiental, porque esto se mide, o sea, no es una cosa subjetiva de yo pienso o opino que, no, en ciencia medimos, lo que se hace es evaluar la huella ecológica de un material a lo largo de toda su vida. O sea, no solo qué pasa con ese material al final, sino cuál es el impacto medioambiental de la producción de ese material, de dónde se extraen las materias primas, cómo se transforma, cuál es el impacto ambiental de esa transformación de ese material en algo útil. Luego, cómo es esa utilización, para qué se usa, cuánto tiempo dura, si ese material que se hace con él cuando se convierte en un desecho, si se puede reciclar, si de hecho se recicla. Se mide el impacto medioambiental de todas las etapas. A eso se le llama análisis de ciclo de vida. Y es la forma más objetiva que tenemos de medir cuál es el impacto medioambiental real de un material. Y, por ejemplo, algo que mucha gente a lo mejor no sabe es que materiales que tienen mejor fama, me refiero a los materiales celulósicos, cartones, papeles, etcétera, pues, por ejemplo, tienen en análisis de ciclo de vida, todo lo que tiene que ver con empaquetado, con uso alimentario, tienen un impacto medioambiental mayor que los plásticos, que la mayor parte de los plásticos. ¿Por qué? Pues porque si te vas al análisis de ciclo de vida y piensas en el origen, si ese papel, para conseguir ese papel, por ejemplo, ese cartón, tú tienes que tener una plantación de árboles y talarlos. Entonces, también varía mucho de dónde viene, ¿no?, ese material. Si es pues depende de cómo sea esa plantación, ¿no? Si está certificado, si luego es circular y se vuelve a replantar, si no, eh, influye mucho en ese impacto. Y luego materiales de este tipo, cartones y demás, en contacto con alimentos que ya no se pueden reciclar si han estado en contacto directo con alimentos, cosa que con un plástico no sucede, o no con todos los plásticos, los que por lo menos son reciclables. Entonces tenemos que hacer este tipo de comparativas. No vale con decir, elimino todos los plásticos y ya está. Porque, por ejemplo, algo que ya está probado y que fue muy celebrado, ¿no?, el eliminar los plásticos de un solo uso en alimentación, que en general se celebró. Claro, si no reflexionas, si no profundizas, ¿es realmente una buena noticia que se eliminen los plásticos de un solo uso? Pues al final, en la práctica, no ha sido una gran decisión. ¿Por qué? Porque se ha transformado todo lo que era de un solo uso de plástico, el tenedor de plástico, el plato de plástico, la pajita de plástico, en lugar de desaparecer todas esas cosas que son altamente contaminantes, pues se han cambiado, pues, por materiales compuestos, por ejemplo, cartones plastificados, encerados, etcétera, cosas de este tipo, de un solo uso, con un gran impacto medioambiental. Entonces, el problema no es el material, el problema es hacer cosas de un solo uso. Al final estamos ahora, antes teníamos muchas pajitas de plástico y ahora tenemos pajitas de cartón por todos lados. Sí, me gusta poner el ejemplo de la pajita porque es algo Sí. que muchas veces ni siquiera es necesario, ¿no? A no ser que tengas algún problema de deglución o algún problema de salud específico, generalmente no necesitamos una pajita para beber, ¿no? Es algo totalmente accesorio, pero ahí está. Eliminas el plástico y lo cambias por otro material que en realidad es peor desde el punto de vista medioambiental. Entonces, bueno, todas estas cosas hay que evaluarlas, hacer un análisis de ciclo de vida de verdad para ver qué materiales se pueden usar y qué no, y luego estudiar un poco qué es lo que va a pasar. Prohíbes una cosa y a ver si la solución que le ponen a eso que tú has prohibido es peor que lo que estabas prohibiendo, ¿no? Como es este caso. Exacto. Entonces, bueno, para eso es necesaria la ciencia, para que este tipo de decisiones y de medidas
se hagan eso en función de la evidencia científica y no hagamos las cosas peor. Desde luego, prohibir el plástico porque sí es absurdo. Pienso, por ejemplo, las bolsas de plástico, ¿no?, del supermercado. Pues si les damos varios usos son bastante más sostenibles que unas bolsas de papel, que pocas veces le podemos dar varios usos. O que, por ejemplo, las bolsas de algodón, que son las que se llevan la fama de ser Sí. las más sostenibles. Y las bolsas de algodón, pensemos que tienes que cultivar algodón, que es uno de los materiales que exige pues, más gasto de agua, ¿no? El algodón es uno de los materiales más contaminantes, que tiene más huella hídrica. Entonces, pues a lo mejor no es muy sostenible que uses una bolsa de algodón. De hecho, para compararse a una bolsa de plástico en impacto medioambiental, tendrías que usar esa bolsa de algodón, cada una de las que tenemos, 130 y tantas veces, para que fuese comparable a usar una bolsa de plástico eso, usarla y tirarla, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, estos datos hay que conocerlos para luego tomar mejores decisiones. Exacto, porque luego erróneamente pensamos que lo estamos haciendo muy bien por utilizar, ¿no?, bolsas de algodón o por utilizar pajitas de cartón o de papel. Débora, recientemente has visitado Almería, hemos tenido ocasión de verte en directo para participar en el segundo Congreso Inversolar. Y allí has estado desmontando con argumentos científicos las duras críticas que también nos recaen por el tema de los invernaderos. Me gustaría que aprovecharas este podcast para compartir algunos de esos argumentos. Pues muy importante, ¿ves? Otro de los usos maravillosos que tiene el plástico es que podamos tener invernaderos y por desgracia tenemos que estarlos defendiendo por la imagen que tiene el plástico. Porque claro, tú ves un paisaje de plástico y a mucha gente le impacta para mal porque tiene muy instaurada esa idea de que el plástico es algo contaminante. Pero a la gente que tiene esa idea le invitaría a entrar dentro de un invernadero para ver lo que realmente sucede en su interior. Y lo que ocurre es que gracias al uso de plásticos en invernaderos, es que podemos tener alimentos suficientes y de forma sostenible para alimentar a toda la humanidad. Porque de otra manera sería imposible. Terrenos como, por ejemplo, Almería, bueno, que gran parte de ese terreno pues, sería difícil de cultivar, no solo por los vientos, sino porque parte de ese terreno se podría considerar parte de ese terreno se podría considerar desértico, es decir, es difícil cultivar en un terreno así. Entonces, ¿cómo sacas todo el rendimiento posible? ¿Aprovechas todas las cualidades de esos suelos? Pues gracias a un invernadero y con una huella hídrica mínima, porque con un invernadero estás aprovechando toda el agua y la estás aprovechando de verdad, no la estás malgastando porque se evapora y demás. Y luego los plásticos también tienen otras cualidades y es que podemos hacer que sean fotoselectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que las plantas para crecer necesitan radiación solar, una franja muy concreta de la radiación solar, que es la que necesitan para crecer. Tú los plásticos los puedes tratar de tal manera que pase justo la parte de la radiación solar que las plantas necesitan y que además esa radiación dañe lo menos posible al plástico. Para poder utilizar el mismo plástico estamos hablando durante 3 o 4 campañas, el mismo plástico sin cambiarlo, porque aguanta gracias a todo lo que sabemos de ciencia de materiales. Podemos utilizar, por ejemplo, reducir el uso de fitosanitarios, porque al final estás en un ambiente controlado, que te permite, por ejemplo, controlar algún tipo de plaga y demás con biológicos, o sea, utilizando insectos. Casi creando un ecosistema autorregulado dentro de ese invernadero, que si no lo tuviera sería imposible, ¿no? Porque interactúas con el exterior y lo puedes controlar y al final, utilizando fundamentalmente insectos, generar un ecosistema que sea equilibrado para tener, pues eso, alimentos seguros, además de saludables, lógicamente, porque todo lo que hay en los invernaderos es Ujú. saludable. Entonces, claro, te permite todas estas cosas y dices, no te quedes solamente en la superficie. Piensa por qué se utilizan y todo lo que sucede en el interior. Entonces, cuando explico todas estas cosas, claro, a mucha gente le cambia el chip, ¿no? Alguna vez que lo he contado en redes sociales o en charlas, claro, es que no me había parado a pensar, solo te quedas en el plástico y no me había parado a pensar todo lo que hay todo lo que sucede en su interior. Y sí, hay muchísima ciencia detrás de esas construcciones de plástico que se hace mucho más sostenible que otros materiales, ¿no? Que a lo mejor tienen mejor fama si no profundizas en ello, ¿no? Pues, por ejemplo, hay invernaderos de vidrio, hay invernaderos de otro tipo de materiales, pero realmente si te paras a ver eh,
todo lo que sabemos, lo que se ha evolucionado en ciencia de materiales, impacto medioambiental, el plástico es un claro ganador. O sea, es el material más sostenible para hacer alimentos saludables y con un bajo impacto medioambiental y que cuidan de nuestros suelos. Y eso lo conseguimos con invernaderos solares. Ahí queda dicho. Débora, ha sido un honor tenerte hoy con nosotros en nuestro podcast. Muchísimas gracias por compartir algunas de tus ideas y esperamos que la gente empiece a aferrarse más a las evidencias científicas y menos a las opiniones. Gracias y esperamos volver a coincidir muy pronto contigo. Un placer, encantada de haber estado con vosotros. Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y... nada. Con la caja saludable, eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 €. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil. lacajasaludable.es